Bueno, buenas tardes a todos. Damos inicio hoy a la jornada de Derecho Penal. Hoy la temática va a versar sobre la investigación penal preparatoria desde la perspectiva de la acusación pública y la acusación privada. Es la primera actividad que tenemos en el año y contamos con la presencia de la señora fiscal Valeria Origot y el doctor Bruno Guastela, especialista en Derecho Empresario. Bueno, la dinámica de la charla la vamos a estructurar en 3 bloques. El primer bloque va a exponer la doctora Urigot desde su lugar de fiscal. Después le vamos a dar la palabra al doctor Guastela y abrimos un tercer bloque de debate y preguntas para los asistentes. Los que están en el lugar lo van a hacer con el micrófono, y si no, los que están desde la plataforma online pueden dejar las preguntas escritas, que se las vamos a transmitir a los asistentes. Así que bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Urigot, que va a dar inicio a la charla. Bueno, en primer lugar les voy a agradecer la convocatoria. Arrancamos el año bastante temprano con discusiones académicas y eso me parece motivo de festejo porque nos va a dar la base para llenar de discurso, en cierta forma, la realidad que estamos atravesando. Voy a estructurar mi exposición pensándola desde el punto de vista técnico, sobre todo pensada para abogados o estudiantes de abogacía. No sé exactamente cómo está compuesto el público, en ese sentido se me hace un poco difícil. Por eso, después de la parte de las preguntas, espero que, bueno, que hagan desde el rol que ocupen, las inquietudes que tengan, voy a tratar de solventarlas, pero como digo, más bien es técnica mi exposición y tiene que ver con la intervención y las formas de intervención de la defensa, de la víctima, en la etapa de la investigación penal preparatoria, visto desde el punto de vista de las interrelaciones que pueden surgir de acuerdo a la valoración que puede hacer la Fiscalía de ese aporte de la víctima y las distintas resoluciones que en consecuencia emita, como considero desde mi humilde punto de vista y fruto del trabajo que vengo haciendo desde el 2014 como fiscal en el nuevo sistema de justicia penal. En ese sentido, para encuadrar un poco el marco temporal que vamos a abarcar, porque cuando hablamos de un proceso penal es un periodo de tiempo muy amplio, voy a tomar lo que sería la etapa de la investigación penal preparatoria, considerando que esta se inicia con el conocimiento del hecho delictivo por la Fiscalía hasta el requerimiento acusatorio, a partir de donde nace la llamada etapa intermedia, o bien hasta el archivo fiscal firme o el sobreseimiento judicial. O sea, durante todo ese periodo de tiempo, me voy a acotar al periodo de tiempo de la investigación penal preparatoria. La investigación penal preparatoria está conformada por el conjunto de actos y de medidas investigativas y procesales que se llevan adelante con el objeto central de esclarecer el hecho, por un lado las características del hecho, también las personas que tomaron intervención en ese hecho delictivo, pero también lo que se apunta es a discernir las circunstancias que puede haber, atenuantes o agravantes, y las características personales del imputado, a los fines de, en definitiva, medir la pena. El monopolio del ejercicio de la acción penal en esa etapa corresponde a la Fiscalía, el monopolio del ejercicio de la acción penal pública, a los representantes y a las representantes del Ministerio Público de la Acusación. Y la intervención de la víctima durante todo ese periodo es variable. ¿De qué depende? Depende de varios factores que se pueden analizar a su vez desde distintos puntos de vista. Voy a recortar a su vez el universo de casos a los delitos contra la propiedad, es decir, analizar esta interacción en el caso de delitos contra la propiedad y no así lo que pueden ser delitos contra las personas, un atentado contra la vida o contra la libertad sexual o los motivados en cuestiones de género, porque me parece interesante acotar también el marco de trabajo a ciertos casos puntuales. A nivel conductual, digamos, la impresión que un episodio traumático, el hecho de ser víctima de un delito contra la propiedad, deja en la psiquis de la persona, varía obviamente, no todos reaccionamos igual ante el mismo fenómeno externo, o sea, varía de acuerdo a cada persona. Esta afirmación va a condicionar de alguna manera
la forma en que esa persona va a involucrarse con el proceso penal. Pero también, y acá va mi consideración personal, el tipo de asesoramiento que se le debe brindar a esa persona desde el punto de vista de la Fiscalía, en la interrelación que mantiene de manera constante con la víctima o el damnificado. De alguna manera, el kit de la cuestión termina siendo la conveniencia o no de que la víctima se constituya como querellante, o bien analizar las diferentes alternativas de intervención en el proceso penal de la víctima con la acusación pública, o sea, con el ejercicio de la acción penal que lleva adelante la Fiscalía. La labor fiscal se rige, entre otros, por el principio de objetividad y también por la orientación al interés, a satisfacer el interés de la víctima. El artículo 3, en el inciso 1 y el 3 de la ley 13013, establece específicamente esa cuestión. Es decir, si yo hago una interpretación armónica de los mandatos legales, concluyo que la o el fiscal van a procurar en cada una de las acciones que emprenda lograr la justa aplicación de la ley, orientando su actuación a la satisfacción de los intereses de la víctima. ¿Esto qué significa? Si coincide la justa aplicación de la ley con el interés de la víctima, no hay ningún problema. Pero a veces lo que se estima justa aplicación de la ley no coincide en el caso concreto con el interés específico de esa víctima en particular. Hay diferentes situaciones. En cierta forma podemos encontrar víctimas que no quieren ningún tipo de intervención en el proceso penal. No quieren resarcimiento, no quieren que se las llame, no quieren participar de procedimientos abreviados, mucho menos de juicios orales, no les interesa ningún tipo de resarcimiento económico, ni simbólico, nada. En este caso, para la Fiscalía, también se dan alternativas, porque en ocasiones el relato o el aporte de esa víctima es esencial, más allá de su propia voluntad. Es el caso, por ejemplo, de una víctima que haya sido testigo y que esté en condiciones de reconocer al autor del hecho, que tenga información que solo él o ella conocen. En esos supuestos, para salvar la oposición que ejercen muchas veces en estos casos ciertas personas, las víctimas, tenemos las reglas de litigación que permiten, por ejemplo, llamarla igualmente por la fuerza pública a que deponga en un juicio oral o que participe en el proceso, tratándola conforme a las reglas de litigación oral como testigo hostil, permitiendo hacer preguntas sugestivas, a riesgo incluso de que esa versión no sea la mejor, pero alertando al tribunal o al juez sobre esta situación de contradicción que existe con la víctima entre el acusador público y la víctima, que es esencial para el proceso penal, en esos supuestos. Ahora bien, puede ser que el raconto que tiene para hacer la víctima no sea fundamental y que se pueda, con el mismo grado de efectividad o con un grado de efectividad bastante parecido, reemplazarse por otro medio de prueba, sobre la base de específicamente la libertad probatoria que rige en el proceso penal. En ese caso es conveniente prescindir de la intervención de la víctima. Es decir, la víctima es portadora de un rol como tal, tiene ciertos derechos y también obligaciones. Hay maneras de llevarla al proceso. De hecho, la propia reforma que introduce al Código Procesal Penal, la ley 13746 de febrero del 2018, aumenta el catálogo de derechos de las víctimas, pero también las obligaciones de la Fiscalía a nivel notificación e interrelación con los damnificados. Acá, bueno, yo voy a plantear una cuestión que me parece importante porque es lo que se da en los hechos, en el día a día. Sin duda el legislador se inspiró cuando introduce esta reforma en el creciente reclamo ciudadano en materia de seguridad, pero se perdió de vista en la práctica, lo cotidiano, en el día a día, la fluidez del proceso penal. Es decir, yo no desconozco la dificultad que existe o con la que podrían encontrarse los representantes del pueblo a la hora de sancionar una ley que tenga cierta aspiración de ser generalmente aceptada por todos. Y tampoco voy a desconocer que el ejercicio de la función pública depende en gran medida del compromiso que tiene cada funcionario. Son tareas que parten de la persona en sí misma, la persona en funciones, en función pública. Y eso
requiere necesariamente una vinculación que no se puede establecer por ley, sino que surge más bien de la práctica cotidiana. Sí se pueden establecer obviamente mecanismos de control, no lo podemos dejar librado a lo que cada persona crea que está bien o que está mal. Dentro de la racionalidad podemos decir que se da de esta manera. Ahora bien, en teoría antes se perseguían todos los delitos, pero en la práctica se perseguían muy pocos. Ahora ocurre al revés. O sea, ahora se persiguen menos delitos y en teoría con mayor eficacia y eficiencia. Eso es lo que se logró con la reforma que introduce lo que son los criterios de oportunidad en la persecución penal. La cuestión central es qué pasa en los supuestos en los que yo vengo hablando, en que la víctima manifestó su desacuerdo total e inicial con participar de la investigación, incluso porque puede considerarse revictimizada si le insisten. Y nosotros tenemos la carga para cumplir con numerosas notificaciones, tanto en el momento del IPP como en el juicio oral y en la fase de ejecución penal, que nos hace ver hasta testarudos cuando se la llama y se le dice, bueno, señora, señor, yo ya sé que usted no quiere intervenir, pero tengo que cumplir. Esto genera obstáculos temporales, administrativos y también de fondos difíciles de sortear. Yo traigo a colación, estuve leyendo el fin de semana y a raíz de esta charla que íbamos a tener, un poco a Kelsen, cuando habla específicamente, cuando se le cuestiona la teoría pura del derecho, y él dice que sus detractores le decían, mis adversarios no admiten que estos dominios estén separados el uno del otro. No quieren renunciar al hábito arraigado de invocar la autoridad objetiva de la ciencia del derecho para justificar pretensiones políticas que tienen carácter subjetivo, aun cuando de toda buena fe corresponden al ideal de una religión, de una nación o de una clase. Es decir, la ley, con la pretensión de generalidad que tiene y abarcar todos los casos, en el supuesto de las víctimas reticentes que inicialmente manifiestan su total desinterés con la continuidad de la pretensión de la persecución penal, nos coloca en una situación de difícil de sortear en el día a día y en el caso concreto. Por otro lado, tenemos las víctimas que sí desean participar e intervenir activamente en el proceso penal. Aquí nuevamente se abre una opción: hacerlo conjuntamente con la Fiscalía, a partir del ejercicio de los derechos que se le reconocen en su condición de víctima, conforme al artículo 80 del Código Procesal Penal, y en general, por una interpretación armónica, todos los derechos que se le reconocen a las víctimas. O bien, como constituirse como querellante, aumentando en ese caso su protagonismo, pero también las cargas procesales, que son inherentes a la figura del querellante. Cuando se selecciona la forma de intervención, a mi entender, va a tener que ver con el asesoramiento que se le brinde, obviamente, el profesional del derecho, y con la confianza que genera el acusador o el propio sistema en la víctima. Es decir, en la ciudadana o en el ciudadano. Quizás, tendría que explicar un poco mejor esta idea, no significa que al no sentir confianza en el sistema, una persona deba constituirse como querellante, eso lo quiero dejar claro. Es decir, que haya o no querellante, la obligación para la Fiscalía de seguir adelante con la investigación y con la persecución penal persiste. Lo que digo es que muchas veces podría llegar a motivarse esa idea de involucrarse con mayor fuerza en esta especie de desconfianza en el sistema penal. Ahora bien, esa mayor cercanía que se pretende con el proceso depende de muchas variables, en la mayoría de los casos porque son personas que requieren un monto mayor de pena, o sea, un extra de punitivismo en lo que son las respuestas privativas de la libertad, o bien una reparación económica mayor que la que podría obtener la Fiscalía por sí misma, o bien por motivos personales también, como puede ser cerrar un duelo. El hecho de ser víctima genera una experiencia en la persona y como una manera de cerrarlo, me ha pasado en varios casos, la víctima interviene, no le interesa que tenga una pena desproporcionada, sino lo que quiere es sentir que culmina con eso. Les vuelvo a recordar lo que dije al principio, yo ahora estoy hablando de delitos contra la propiedad y víctimas de delitos contra la propiedad, porque sin dudas que la valoración va a ser distinta a los delitos contra la integridad sexual o los delitos contra la vida o los motivados en cuestiones de género, sobre todo tienen otra perspectiva de análisis. Pero me estoy refiriendo a los casos en que una persona, que es muy probable que nos haya pasado a todos los que estamos aquí sentados, hayamos sido víctimas de un robo, ya sea un robo simple, un robo calificado, una entradera que es más violenta y deja un trauma mucho mayor
en la víctima del delito. En esos casos dependerá del asesoramiento que se le dé el constituirse o no como querellante. Hay ejemplos concretos que sirven para ver cómo nos sirve a la Fiscalía la interacción con la víctima, que esa interacción sea fluida y que pueda haber un punto común de intereses. Se da, por ejemplo, en el caso de víctimas o damnificados que se unen porque tienen un centro común de interés, para dar un caso concreto del día a día y que se sientan cercanos a lo que estoy diciendo, los casos de estafas. Estafas que quizás analizadas individualmente, ya sea por el monto o por el caso concreto, nos podrían llevar a una persecución penal que no sea, digamos, del todo, que no dé buenos resultados, pero que el centro de interés común que hacen las víctimas perjudicadas por las mismas personas y con la misma modalidad, ha servido o sirve en la práctica sin necesidad de que se constituyan como querellantes, sino por el solo hecho del ejercicio del catálogo de los derechos de la víctima, llevar adelante una persecución que tiene muchos más resultados. Me ha pasado casos similares y en la práctica hemos aprovechado obviamente la tecnología que existe disponible, WhatsApp, armando grupos con referentes para que la interacción de la Fiscalía sea con un referente y el contacto sea constante para ver los pasos a seguir o tener en ese momento la opinión del damnificado sobre una determinada solución alternativa al proceso penal. Eso ha sido de gran utilidad y en ese caso el interés común entre Fiscalía y víctima ha llegado, a mi entender, a buen puerto. También tenemos víctimas o damnificados que quieren solicitar medidas cautelares reales específicas para ciertas reparaciones pecuniarias. Sería el caso de que se quiera garantizar eventuales indemnizaciones civiles o costas, sobre todo esto en el caso de procesos por delitos económicos. En ese supuesto también la forma, mejor dicho, no también, sino a diferencia de lo que venía diciendo, la forma de constitución como querellante es la única variable para pedir este tipo de medidas de coerción cuando específicamente se quiera asegurar una indemnización civil. Pero incluso también en los casos en que la causa tenga un contenido económico fuerte y la medida de coerción real sea más importante para asegurar el resultado del proceso, es beneficioso el ingreso a través de la figura del querellante, sobre todo para tercerizar lo que es la gestión de las medidas para llevar adelante cauciones reales, que es el gran déficit que tienen los procesos penales, no solo en Santa Fe, sino en todo el país y a nivel federal, que es cómo administrar lo que se pueda cautelar en una caución real. De hecho, creo que es el principal problema que tiene una persecución penal eficaz, que no esté apuntada exclusivamente a los delitos de calle ordinarios. Se necesita justamente, se da materia de otro debate, la administración de los bienes en cauciones reales durante el proceso penal. Pero a los fines de lo que aquí nos ocupa, podríamos decir que la víctima contribuye de una manera eficaz a que se desarrolle este tipo de cauciones. Sobre todo por la logística de la Fiscalía, que encuentra ciertas limitaciones en los diligenciamientos, también la propia Oficina de Gestión Judicial. El Código Procesal Penal reformado, el que tenemos del 2014, apunta a esa colaboración entre las partes, y si yo sé que el abogado litigante está en mejores condiciones porque está todo el día en la calle y sabe el último formulario que se necesita para trabar bien el embargo, bueno, eso se tiene que aprovechar para el común del proceso. Y lo hemos logrado. En estos casos sí es interesante que la víctima se constituya como querellante porque en este tipo de medidas se requiere esa forma. Finalmente, el punto más álgido tiene que ver con los casos en los que hay un desacuerdo total con el manejo de la investigación por parte de la Fiscalía, que son, en general, espero que no sean tantos, no tengo las estadísticas, pero que son los que van a determinar que pueda eventualmente haber una acusación privada en un delito de acción pública. Es decir, el único caso que permitiría la conversión de la acción penal, que haya una acusación privada en una persecución por delito de acción pública. En estos supuestos también el formato de querella es el más apropiado para asegurar los intereses del peticionante y se trata de los supuestos en los que no hay ningún tipo de coincidencia o acuerdo entre lo que pide quien se considera víctima del delito y la resolución del fiscal. Esta situación se puede dar inicialmente a través de la desestimación in limine,
de la denuncia, de la noticia criminal, cuando inicialmente el fiscal entiende que no hay caso, no hay delito, y permite las sucesivas, digamos, revisiones por parte de los superiores para ver si eso está bien o no, si está fundado o no está fundado. O bien se puede dar luego de tomadas todas las medidas investigativas, que se llega a un archivo fiscal fundado por el fiscal de grado y que será materia de revisiones por parte de quien esté en desacuerdo. En este último caso estaríamos temporalmente hablando, como dije, en el momento en que se concluyeron todas las medidas probatorias que sean pertinentes para el caso. Y ahí se entiende, la fiscal entiende, o el fiscal entiende que quien esté acusado, investigado, imputado, no va a poder llegarse a una sentencia condenatoria o un juicio oral, o bien que el hecho noticiado no es delito. ¿Qué pasa con estos casos? Bueno, como yo dije, en teoría el querellante puede asumir el ejercicio de la acción penal cuando se opta por este mecanismo de conversión y es confirmada la resolución de la o el fiscal. ¿Por qué resalto la idea en teoría? A ver, no es teórico que la víctima pueda, querellante, esté legitimada por el Estado para continuar con la acción penal. Lo que sí es teórico es que cualquier querella esté en condiciones de llevar adelante un juicio privado. ¿Por qué? Porque se requieren ciertas herramientas logísticas, económicas y de estructuras que hacen que seguir el proceso en ausencia del Ministerio Público de la acusación sea muy complicado. Si bien, lógicamente, los abogados pueden acudir a la jurisdicción, pedir la colaboración, cuentan con las mismas prerrogativas en ese sentido, en la práctica, por lo que yo estuve investigando, porque obviamente no llegan a conocimiento de la Fiscalía, porque nosotros ya estamos afuera ahí. Lo que pude relevar es que, por ejemplo, en Rosario hay un único caso que está en esa situación, y es un caso de mucho dinero involucrado, en donde la Fiscalía decidió no seguir adelante con el proceso y la querella convirtió la acción para seguir con el juicio por su cuenta. Ahora, como consecuencia de esta observación que les hago, entiendo que solo en los casos de última ratio, cuando se agotaron todas las medidas propuestas por la querella, la Fiscalía puede fundar un archivo fiscal, que, como dije, va a ser revisado al menos por dos instancias, Fiscalía Regional y Fiscalía General, y si la resolución está debidamente fundada en qué? En el resultado de las medidas desarrolladas o en las características del caso y los elementos recabados, y esa determinación ha sido confirmada, va a tener lugar la conversión de la acción penal. Ahí los representantes de la querella van a tener que armar un esquema de trabajo que permita materializar esta tarea. Como conclusión de lo que dije hasta ahora y para terminar, la incorporación, entiendo, de la figura del querellante al proceso penal, al sistema de justicia penal, ha sido una conquista de avanzada, sin dudas, pero ¿qué pasó? Al poco tiempo de andar, el propio legislador se dio cuenta que no en todos los casos es viable la querella, no se puede, es caro, es difícil, es complicado, no todos los estudios jurídicos están en condiciones de llevarla adelante, el Centro de Asistencia Judicial tampoco puede dar abasto sin establecer criterios de actuación. Entonces, ahí el propio legislador lo advirtió, aumentó el catálogo de las víctimas con la reforma de febrero del 2018, mejoró la interacción, en cierta forma, la labor de los fiscales en cuanto a lo que es la rendición de cuentas y fundamentación de sus acciones, pero se desconoció, en cierta medida, la fluidez y la celeridad del proceso penal, que es el que debe gobernar el marco de trabajo en una investigación penal preparatoria. No hay justicia cuando la justicia es lenta. Y quieras o no, podrán discrepar conmigo, todos estos filtros ponen una traba que es muy difícil de sortear en el día a día. Es más de sentarse a hacer una notificación o un escrito, no pasa por ahí. Pasa con que la víctima muchas veces, como dije al principio de todo, no quiere ser más buscada por las agencias del Estado. Esta reforma implicó en estos casos y de alguna manera encorsetar la labor de los fiscales en los casos en los que se decide archivar o desestimar denuncias y aumentar los mecanismos de control. Quizás también como una reacción al reclamo por seguridad y lo que para mí es una falsa creencia,
de pensar que una valla de contención de este tipo pueda solucionar los problemas en materia de seguridad. Ahora bien, la pregunta sería si los controles que existen son suficientes para reemplazar lo que en definitiva gobierna toda acción que ejecute un ser humano, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con la personalidad, la manera de desarrollar este tipo de funciones, y que debe primar en el caso del ejercicio de la función pública, sobre todo de la persecución penal. Yo creo que no, que la relación entre la fiscalía, la víctima, el imputado o la imputada y sus abogados se debe fundar necesariamente en la buena fe procesal y en el principio de confianza. En ese sentido, congeniar de alguna manera los intereses de la administración de justicia y de la víctima en concreto, en algunos casos puede ser imposible, y no deja de ser un arte que tiene que ver con la manera de relacionarse con los demás, al estilo confuciano, de lealtad o de respeto en las relaciones entre las personas. Este discurso parece muy lejano de la realidad violenta que nos rodea, parece que hablar de esto es decir, bueno, no puedes pensar eso cuando vivimos en una sociedad tan violenta, pero en definitiva el respeto entre ciudadanos, entre colegas, es la base de cualquier solución que se proponga o sobre todo de interacción. Ahora bien, si se culmina con todas las instancias posibles de acercamiento y no hay acuerdo, no hay persecución penal pública, la posibilidad de conversión de la acción es lógicamente una herramienta de muchísima utilidad, superadora. Sin perjuicio que solamente van a poder ser utilizadas en ciertos pocos casos, dado que genera, como dije, un cúmulo de acciones difíciles de llevar a cabo sin la estructura pertinente. A su vez, como última reflexión, para que también lo podamos discutir, toda esta cuestión de la interrelación entre víctima, acusador, acusación pública, privada, está mediatizada por el gran poder que ejercen los medios de comunicación y la interrelación de los poderes. Yo tengo para mí que querer conformar a una víctima a costa de un imputado inocente es la peor falta que puede llegar a cometer un acusador o quien ejerce la acción penal. Si se quisiera eventualmente conformar a la víctima para evitar un escándalo mediático o una denuncia administrativa, estaríamos en un terreno aún peor. No obstante, como vengo diciendo, yo siempre tengo una visión optimista, tanto en mi trabajo como trato de tener en mi vida cotidiana. Confío en el entendimiento entre los operadores de justicia, que eso no implica necesariamente estar de acuerdo, claramente, pero sí jugar con cartas limpias, logrando el avance del proceso y de esta manera la construcción de una institucionalidad que en definitiva brinde seguridad jurídica a los ciudadanos que acudan a los tribunales a pedir justamente que se haga justicia. Nada más. Bueno, recuerdo que el espacio de debate o de preguntas se arma al final de la charla, después de que diserte el doctor Guastella. Así que le damos la palabra al doctor para que, bueno, exponga. Bueno, primero, gracias por la convocatoria. Se ve que cuando estaban buscando referentes se filtró mi nombre por alguna lista negra. Así que les agradezco, es buenísimo estar acá para poder inaugurar el espacio. Y sobre todo, una vuelta a una presencialidad controlada, pero creo que es lo mejor para este tipo de ejercicios y reflexiones. Cuando me convocó Fernando, yo pregunté cómo iba a estar compuesto el público y de alguna manera Fernando dijo, bueno, y se van a hacer la mayoría abogados jóvenes, por ahí titulados recientemente. Entonces dije, fantástico, me encanta la idea. Por supuesto que siempre hay alguno que se cuela, el doctor Juki que se ríe. Pero me gustó la idea. Entonces lo que hice fue hablar con amigos que tengo que se titularon hace poco o con exalumnos y decirle, bueno, ¿qué es lo que ustedes quisieran escuchar en una charla como esta? Tengo que tratar este tema. ¿Qué les gustaría escuchar? Y fui recogiendo opiniones y todas englobaban de alguna manera en un tema común, ¿sí? Que es un tema que no se enseña en la universidad. Yo no vengo a dar una charla dogmática, mucho menos con el doctor Jukic sentado ahí, el doctor Ilarrescondo que me está mirando. Así que yo no vengo a hablar de dogmática acá. Sencillamente vengo a darle una serie de reflexiones en este corto tiempo de ejercicio que a mí me sirvió para hacer un mejor
asesor de denunciantes. Es solamente una sistematización, está sometida a debate, por supuesto, porque todo se puede mejorar y todo es perfectible. Lógicamente voy a hablar desde el punto de vista del denunciante activo, digo, no vamos a hablar de la persona que no quiere ser contactada porque no nos va a venir a buscar, eso desde el vamos. Pero en las entrevistas que he tenido con distintos denunciantes activos, a mí me ha costado varios golpes entender que nosotros, como abogados, somos el nexo, somos herramientas, somos el nexo entre los objetivos de la víctima, como bien lo dijo la doctora Brigot, y los objetivos institucionales del Ministerio Público de la Acusación. Y el trabajo nuestro consiste en articular esos dos objetivos para darle satisfacción a los dos, dentro de lo posible. ¿Sí? ¿Cómo sería más o menos una idea para lograr esto? Intentar juntar la mayor cantidad posible de información del denunciante para entender el conflicto en su totalidad, ¿sí? Con todos los datos, con todo, y poder articular junto con las políticas institucionales del Ministerio Público de la Acusación. En este sentido hay que entender que el denunciante que nos viene a ver es, también lo insinuó la fiscal Brigot, es una fuente de información invaluable. O sea, es la persona a la que le pasó todo. Si hay alguien que sabe qué pasó, es ese tipo. En principio sería el sujeto pasivo del delito. O sea que es invaluable la información que tiene. También tenemos que entender, como señaló la fiscal, que es un sujeto en crisis el denunciante. Ella habló de efecto traumático, yo hablo de sujeto en crisis emparentándolo con la vieja definición de imputado. Son sujetos en crisis, vienen al estudio bajo conmociones, depende de la emoción que manifiesten, a veces enojo, a veces tristeza, a veces angustia. ¿Sí? Entonces uno tiene que saber que eso puede pasar y tiene que saber cómo reaccionar ante eso. A lo largo de mi corta experiencia profesional hubo 4 parámetros que me sirvieron en el asesoramiento a la víctima. No digo que sean todos ni sean exclusivos, pero a mí me sirvieron. El primero es mostrar humanidad. ¿A qué me refiero con humanidad? Cuando viene el denunciante en ese estado de conmoción, primero hacerle entender, es decir, decirle y hacerle ver que uno no lo va a juzgar. Uno no está ahí para juzgarlo, ¿sí? Uno está ahí para escucharlo y asesorarlo. Si lo van a juzgar, no lo atiendan. Claro, o sea, parece una verdad de perogrullo, pero pasa. Entonces uno se sienta y escucha y no lo va a juzgar. Y a su vez también me ha servido mucho intentar generar un espacio de cierta seguridad, como suele ser, por ejemplo, el consultorio de los psicólogos, y decirle, mire, todo lo que usted me diga acá va a estar resguardado por el secreto profesional. Si yo digo algo, voy a cometer un delito. Revisen ahí el 156, ¿sí? Entonces, eso empieza a generar el segundo parámetro para mí, que es la seguridad, que de alguna manera se sienta contenido y seguro, para poder obtener información de mejor calidad y más información. El tercer punto es la honestidad. Y acá voy a coincidir yo con Valeria. Hay que evitar por todos los medios de hacer promesas de imposible cumplimiento, ¿sí? Y alentar falsas esperanzas. Recordemos, como dije al principio, el denunciante es un sujeto en crisis, entonces es muy fácil manipularlo. Entonces, yo no voy a propagar ese tipo de actitudes. Entonces, acá también nosotros tenemos que tener muy en claro cuáles son las políticas institucionales del Ministerio Público de la Acusación, ¿sí? Cuál es una salida eventualmente razonable. Hay que tratar de empezar a articular eso. El último, y por ahí el que más nos cuesta, es la claridad. ¿A qué me refiero con claridad? Claridad no es solamente dar todos los escenarios posibles, ¿sí? Claridad es también adaptar el discurso nuestro a la persona que tenemos enfrente, que esto nos cuesta horrores, porque nosotros manejamos muchas cosas que tienen mucha significancia, mucho, sobre todo latinazgo y cosas así, que la persona que está enfrente, primero que está en crisis, segundo que no va al sistema penal todos los días, no conoce, no sabe. Entonces acá hay que ser claro, y la claridad no es solamente todos los escenarios posibles, es que entienda esa persona. Y esto es difícil. Esto es lo mismo cuando ustedes van al médico
le dan los síntomas y el médico le da el diagnóstico. Y usted le dice, bueno, pero explicame algo. Por lo menos yo soy así, por eso me sacan rápido de los consultorios. La idea es que entienda, ¿sí? Evitar los lugares comunes que, bueno, no, esto es complejo, de alguna manera dejarlo de lado. No, hay que hacer el esfuerzo. Para mí hay que hacer el esfuerzo. No hay complejidad. El derecho atraviesa todo y no podemos reservárnoslo para nosotros mismos. Tenemos que hacernos entender y no hay mejor manera que adaptar el discurso a la persona que tenemos enfrente. Ahora sí, ya dentro de la entrevista misma, que insisto, esta entrevista no se enseña en la universidad, no se dice en ningún lado, no sé, todos coincidieron en esto y la verdad que yo me puse a revisar también mi propia carrera y me hubiera gustado escuchar esto también de alguna manera. Me hubiera ahorrado más de un dolor de cabeza y hubiera hecho algunas cosas mejor. Ya dentro de la entrevista, la víctima o el denunciante que viene en crisis muchas veces puede o hablar un montón o no hablar. Sí, depende. Pero lo ideal sería que ustedes hagan una pregunta abierta del tipo, bueno, cuénteme qué lo trae acá, y que la víctima empiece a hablar. El denunciante diga todo lo que tenga para decir y que se explaye. Solamente traerlo de vuelta cuando se va mucho. Depende de eso mucho el tipo de persona que tenemos enfrente, pero cuando se va mucho. ¿Por qué? Eso le va a generar cierta confianza y de nuevo nos va a permitir obtener mejor información y de mayor calidad, ¿sí? Las primeras entrevistas o la primera entrevista con un denunciante es larga. Todos lo sabemos, nos vaciamos un poco la agenda para recibir una persona que viene por primera vez al estudio porque hay que escucharlo y hay que hacerle un montón de preguntas y hay que averiguar un montón de cosas. Entonces, escuchar. Una vez que, esto se va viendo, ¿no? Pero una vez que más o menos se agota el discurso cronológico y se llega ya a la conducta, de decir, bueno, ahora sí empiezan las preguntas que ustedes, como saben, conocen el tipo penal, saben lo que están buscando, saben lo que buscaría la acusación, empiezan a hacer algunas preguntas. Acá es donde se ve por ahí la maña más fuerte del abogado que tiene que ver con todo lo que es razonamiento probatorio o prueba. Ustedes saben qué es lo que hay que buscar. Depende, les suena que puede haber algún tipo penal dando vuelta, que es y me falta este elemento, me falta este tipo subjetivo, me falta esto para el agravante. Entonces, tienen que hacer todas esas preguntas. Zanjado el tema de las preguntas, repreguntas, ya se agotaron todos los discursos, a ustedes les va a servir para identificar el conflicto, ¿sí? Es muy importante identificar el conflicto, porque ahí ustedes van a empezar a ver si eso no es un tema penal exclusivamente o si es un tema que puede tener aristas interdisciplinarias, ¿sí? Delitos en materia societaria, delitos dentro de la empresa, en fin, temas de familia, de violencia familiar, tienen desprendimientos interdisciplinarios y les sugiero que vayan y hagan interconsultas con especialistas de otras ramas, porque primero se aprende un montón y segundo, que la cuestión fáctica es una sola y ustedes tienen que tratar la cuestión probatoria como una unidad, por más que los procesos sean diferentes. Y ustedes no conocen el otro fuero, ¿sí? Entonces, sepamos escuchar, eso también es muy importante. Terminado todo eso, identificado de alguna manera o intuitivamente el conflicto y zanjar estas cuestiones, queda una pregunta que es fundamental, que también Valeria la hizo, que es, ustedes le miran al denunciante y le preguntan, bueno, ¿y usted qué quiere? Y es sorpresivo, porque con una pregunta tan sencilla, a veces hay personas que vienen al estudio y no tienen un objetivo claro. Y si el denunciante no tiene el objetivo claro, ustedes no pueden articular. Es esa persona la que tiene que tener el objetivo claro. Bueno, ¿qué es lo que quiere usted? Si lo tiene claro, entonces ahí uno puede identificar si es un objetivo netamente punitivo o si es un objetivo punitivo y no punitivo o no punitivo exclusivamente. Por ejemplo, el tema del duelo, del que hablaba la fiscal Oriot. Y eso les va a servir a ustedes de nuevo, porque ustedes tienen que articular esa intención última que tiene la persona que los va a ver con los objetivos institucionales que tiene el Ministerio Público de la Acusación. Valeria los puso muy bien, tiene un montón de laburo.
no tienen el tiempo del que yo le estoy hablando para dedicarle a la víctima para averiguar todo esto. Eso lo hacen ustedes, porque ustedes son asesores. Nosotros somos los asesores de la víctima. Nosotros agarramos, nos sentamos y vemos qué es lo que quiere, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Incluso información que puede llegar a ser contextual, que no hace tal vez prueba directa, pero sí es referente de un contexto que nos permite inferir cosas. Y eso sale solamente a través de una charla larga, atendida, segura, honesta y clara. No sale de otra manera. Zanjado todo eso, uno tiene que hablar con el denunciante cara a cara y decirle, yo te escuché, yo no voy a poner en conflicto tu relato, pero este es mi laburo. Yo voy a ser de abogado del diablo. Yo necesito pensar como pensaría un abogado defensor en este tema. Y ahí se empieza a ver bien la cuestión probatoria, qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Pasa que a veces no hay prueba y a ustedes les va a tocar sentarse y decirle, no hay manera de acreditar esto, y hacerle entender al denunciante que en el tribunal y en el proceso penal se trabaja bajo hechos acreditables, y si no lo podemos acreditar, no va a sostenerse. ¿Sí? Esto nos toca a nosotros, y está bien, porque es parte del sistema. No se trata de denunciar por deporte. Hay algunos discursos que van a ser más fuertes que otros, pero digo, tiene que ver con esto. No podemos, nadie va a poner en duda su relato, pero a la larga cae. Lo tiene que saber. Y por último, esto también me hubiera gustado que alguien me lo diga más de una vez, es fundamental en la primera entrevista, después de haber zanjado todos estos temas, zanjar el único tema en donde posiblemente tengamos un conflicto interparte, es decir, entre denunciante y representante, que es el tema de honorarios. No tengan miedo de hablar de honorarios, nosotros somos abogados, trabajamos de esto y nosotros cobramos. Se van a encontrar con un montón de respuestas, porque la persona que los viene a ver está en crisis, se siente vulnerada, ultrajada. Piensen, no sé, en una persona que fue víctima de estafa, que tiene que sentarse adelante de ustedes y decirle que, que un tipo más inteligente que ellos lo pasó por arriba y no le gusta. Y dice, ¿y cómo? Pero encima te tengo que pagar. Entonces, ese es un punto de conflicto que ustedes tienen que zanjar muy rápidamente. ¿Sí? No tengan miedo, esto es para toda una charla entera, pero no tengan miedo de mencionarlo. Bien, con toda esa información que ustedes lograron recoger o que logramos recoger, nos toca interpretarla y ahí sí articularla con el Ministerio Público de la Acusación. Entonces, es probable que si ya se hizo la denuncia, pongamos en conocimiento algunos hechos relevantes que sacamos del discurso. Si no se hizo la denuncia, que armemos una denuncia un poco más ordenada, que les sirva incluso atractiva para leer. Esto es real. Digo, Valeria lo podrá decir, leen un montón de cosas, por lo menos redactemos más o menos lindo para que entretenga. También van a sugerir un montón de medidas que tal vez la acusación no las tenía en mente porque hay información contextual que no conoce. ¿Sí? Entonces se sugieren esas medidas y se explica por qué es. De nuevo, logramos obtener información de calidad y intentamos zanjar la cuestión probatoria, que es lo más difícil de todo. Después también podemos tener otra charla sobre eso, a mí me encanta, pero no importa. Y además, bueno, está el tema de las entrevistas, se sugieren entrevistas, pero nosotros somos el nexo también humano con la Fiscalía, incluso lo mencionó Valeria. Ustedes imagínense que tienen un montón de laburo, entonces yo las entrevistas las pongo en consideración. Ahora, tranquilamente puedo decir, ¿te interesa que la tomemos en el estudio y te acompaño lo que tomamos? Y después, eventualmente, si la quieren citar, está en su legítimo derecho. La idea es colaborar. Son muy pocos los casos en donde hay conflicto entre el denunciante y la Fiscalía. Los hay, pero son los menos. Entonces, hablo de la generalidad positiva. Bueno, obviamente la documental que nosotros podamos pretender y que resulte de trascendencia, nosotros nos vamos a dar cuenta inmediatamente, se la vamos a pedir al denunciante y la vamos a acompañar directamente a la acusación. No vamos a tener que hacer que la acusación nos pida a nosotros, algo que sea muy puntual y no se nos haya ocurrido. Pero en líneas generales se trabaja bien cuando hay muy buena comunicación y se gana fluidez en el proceso, que es de lo que hablaba también Valeria. Es muy importante. Y permite algo más.
que también quisiera, por último, que lo tengamos en cuenta, que es el trabajo estratégico, pero del conflicto. Digo, esto va más allá del delito puntual. No sé, un problema de lesiones entre vecinos. Pero está bien, el tema penal fueron las lesiones, uno le dio un puñete al otro. Pero el conflicto es más grande que eso. Entonces, resolviendo por ahí, incluso si llegamos a una condena, somos un fenómeno, logramos una condena, el conflicto subsiste, los tipos siguen compartiendo medianera. Entonces, hablar con el denunciante para hacerle entender que hay algo más grande que las lesiones, la fiscalía lo va a entender rápidamente, e intentar trabajar sobre eso. ¿Sí? Porque si no, los conflictos entre vecinos suelen escalar, no hay novedad. Entonces, si no trabajamos el conflicto, esto escala, y hoy estamos en la unidad fiscal de salida alternativa y mañana estamos en la unidad fiscal de homicidio. Entonces, trabajemos estratégicamente el conflicto, eso es parte también de nuestro asesoramiento. ¿Sí? Esto es brevemente lo que a mí me parece lo más trascendental de la cuestión desde la acusación privada. No me voy a sentar acá a enseñarles cómo se escribe una querella, cómo se hace una acusación. Son todas cuestiones que todos la hemos estudiado, todos trabajamos de abogado y no hay mayores complicaciones. Pero esta parte, este nexo tan grande que tendría que haber entre el denunciante y la acusación, falta. Y estaría bueno que lo discutamos, sobre todo con personas que tienen más experiencia que uno, para que podamos lograr eso, esa fluidez de la que hablaba Valeria, y podamos sacar el sistema adelante desde todos los puntos de vista, sin agotar nada, sin agotar a los auxiliares de justicia, pero siendo conscientes de que se tiene que dar respuesta y que la respuesta sea buena, y sea razonable, y sea acorde a los objetivos institucionales y del denunciante. Así que espero que les sirva, quedo a disposición de críticas, consultas, naranjazos. Yo no tengo problema, yo estoy a disposición. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Bruno también. Preguntamos si alguno tiene naranja acá. ¿No? ¿Nadie? Ah, bueno, mejor. Bueno, como les conté, abrimos la tercera etapa de preguntas, de consultas, de crítica, de naranjazo. Si alguno quiere plantearlo por la plataforma, lo ponen en el chat y se lo transmitimos a los doctores, y si no, también abrimos acá a los compañeros que se acercaron. Si alguien acá. Un minuto te alcanzo el micrófono. No te alcanzo si escuchan. Yo lo que saco de conclusión por experiencia de ejercicio profesional y lo que... ¿Sí? Hola. Es que, bueno, también depende del operador, ya sea el perfil del abogado y el perfil del fiscal, ya sea en su vocación de servicio y su nivel de compromiso con la investigación. Sí. Hola. Entonces, muchas veces esa interrelación depende del perfil de abogado y también de quien le toque, de si es alguien que está comprometido con el cargo que tiene. Es decir, no vamos a distraer la charla con lo sucedido con la unidad de delitos complejos y económicos, que cajoneó un montón de causas emblemáticas en esta ciudad durante mucho tiempo, que vos lograbas tener y nunca tenía una respuesta efectiva, y los abogados responsables eran cuidadosos con ciertos clientes porque uno veía que se cajoneaban, se dilataban determinadas medidas que tenían que ser efectivas y no se lograban por un montón de causas y cuestiones personales de quien tenían el deber de investigar a fondo ciertas cosas y que después fueron a destiempo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros podemos hablar de buena fe, en confianza, queremos un montón de cosas, pero después nos encontramos realidades distintas que afectan verdaderamente llegar en tiempo oportuno con determinadas medidas, más allá que uno ya... Hay causas emblemáticas, que hay más de 20, 30 denuncias y fueron manipulando los tiempos para no lograr en relación a temas que se manejaban
también el Fuero Civil y Comercial con procesos concursales y una serie de cuestiones, y lograron que ciertas empresas corrieran para adelante con un montón de bienes ajenos que estaban bajo administración, ¿no es cierto? Eso es una realidad en toda la problemática en el comercio de grano, ¿no es cierto? En esta región, pero ha pasado, bueno, se han acumulado denuncias, pero después o porque el tema o no estaban preparados para investigar, porque no tenían los conocimientos de las materias, o no se sentían confiados, no se logró efectividad. Creo que eso es la clave. El nivel de compromiso y la confianza se da cuando uno dice, mirá, puede haber discernimiento, podemos no compartir la opinión, pero por lo menos investigamos a fondo. Después digo, mirá, hasta acá llegamos, hasta acá es la opinión honesta de quien ocupa el cargo de fiscal y no comparte la oposición del querellante, ¿no es cierto? Eso es lo que uno quisiera obtener, ¿no es cierto?, en todo proceso penal. Pero bueno, también depende de que si no se disponen las medidas coercitivas o medidas cautelares en tiempo oportuno, ya los que andan en delito de guante blanco corren para adelante, ¿sí? Entonces, muchas veces, uno analizando la temática, los intereses en juego, no puede proponer el resultado, nunca pero hay fiscales y fiscales que tienen un nivel de compromiso, una rapidez, una celeridad que otros no tienen. Eso no lo vamos, siempre hay diferencia. Bueno, es un comentario genérico. Ahí lo dejamos. Sí, Un poco, yo creo que con Bruno estuvimos de acuerdo en la necesidad de que toda relación de trabajo parta de la buena fe, y yo hablé un poco de la manera que hubo, a través de las diferentes reformas, de ir apuntalando también y direccionando la actividad de los fiscales, que tiene, conforme a la ley inicial, el Código Procesal Penal, una gran discrecionalidad. Hay mecanismos de revisión que se usan constantemente, por eso la víctima, ya digamos constituida como querellante, tiene 2 instancias de revisión de las medidas que se tomen, ya sea una denegatoria o una medida probatoria, como un archivo fiscal o cualquier tipo de medida activa o por omisión, que encuentran respuesta en 2 instancias superiores, Fiscalía Regional y la Fiscalía General, sumada a los mecanismos que existen para promover diferentes audiencias en casos de discrepancias con los jueces de IPP. Es decir, coincido que el delito de cuello blanco es el que más cuesta investigar, porque por múltiples motivos, muchas veces por la falta de capacitación, también porque hay una cultura jurídica que los ve en el marco del proceso civil y comercial y no le ve la arista penal, no se puede ver la intencionalidad, el dolo, solamente se considera que es delito, incluso hay una cierta costumbre arraigada a la ciudadanía de que el delito es el delito violento. Y eso hace que muchas veces, pero no, a ver, yo quiero dar una pauta general de trabajo para construir, porque yo tomo las críticas esas, y me parece que son sumamente válidas, o sea, no se puede negar que ha pasado y que pasará posiblemente. Sí creo que se han mejorado los mecanismos de control. Muchas veces los abogados también arreglan sus cosas, y una causa que empieza con un empuje determinado, termina arreglada los estudios jurídicos, y la Fiscalía puso a disposición de la persecución penal, pero también de los intereses de todos los involucrados, toda la estructura del Estado, para que aún hoy, como no está regada la idea de que la salida va a ser la prisión, la prisionalización, por decirlo como salida punitiva emblemática, se ponen de acuerdo, y los fiscales nos enteramos muy tarde. Me ha pasado en casos concretos, que se empieza con una fuerza, con una indignación, que se va perdiendo. Claramente que la forma de trabajo de cada uno, en cualquier esfera o comportamiento que uno emprenda en la vida,
Va a depender, pero en el caso de los funcionarios públicos, bueno, obviamente estamos sujetos a leyes. Los abogados también, porque tienen el deber de ética y las leyes que reglamentan el ejercicio de la profesión. Entonces, todos estamos condicionados. A mí me encantó lo que me pareció sumamente válido, lo que explicó Bruno de enfrentarse al denunciante y decirle la verdad de lo que puede pasar. Me saca un trabajo enorme que se tome ese trabajo de explicarle que el proceso se basa en pruebas. Pero no es lo que pasa muchas veces, tanto por el lado de los abogados como por el lado de la propia víctima. Pero en el caso de los delitos de cuello blanco, reitero, se dan diferentes cuestiones que no están presentes en los demás delitos. Requieren una estructura de trabajo mayor para la Fiscalía, sin dudas, porque requiere cuerpo de contadores, requiere analistas de información, sociólogos, antropólogos. Les puedo asegurar que no es en vano lo que yo menciono. ¿Para qué necesita un sociólogo o un antropólogo? Porque hoy en día las relaciones, por ejemplo, en una asociación ilícita, no son más verticales, son horizontales. Muchas veces no se conoce el de una parte de la estructura con el otro. Entonces, si eso vos se lo das a un juez que no avanzó en el estudio de las teorías que permiten perseguir ese tipo de delitos, los delitos de organización, autores que han dado otro vuelo a la temática, también se frustra y no se dan ciertas medidas. Si vos haces un allanamiento y secuestrás 500 CPU para analizar la información contable, y después no tenés quien te analice esa experiencia. Yo las 500 CPU las voy a tener ahí acumuladas hasta tanto alguien me dé una mano, porque tampoco voy a dejar la vida. Primero que yo no lo sé hacer, pero suponiendo que consiga alguien que lo sepa hacer. Entonces son cuestiones logísticas, y también de voluntad de persecución penal. En el caso de la Fiscalía Regional 2, hubo diferentes momentos, todos lo sabemos, diferentes conducciones. Cada conducción ha tenido su impronta, ha dado más o menos relevancia, es claramente una decisión de política criminal que por ley tiene el fiscal regional o la fiscal regional. Se ha dado mayor o menor impulso a ese tipo de causas, son decisiones de asignación de recursos claramente. Si yo quiero perseguir un delito que involucre, por ejemplo, corredores de cereales, tengo que tener una estructura que no es la misma que necesito para un robo. Estamos de acuerdo. Ni siquiera para una balacera. Son todos tipos penales que tienen diferentes requerimientos. Hay convenios, se han hecho, hay un esfuerzo en ese sentido, resta mucho por hacer. Yo creo que habría que hacer charlas o intercambios o grupos de trabajo exclusivamente para ese tipo de delitos, para que todos los operadores que estén interesados nos sentemos a hablar de la manera mejor de llevar adelante las persecuciones penales, porque muchas veces los abogados en esos casos están por el lado de los denunciantes, después terminan por el lado de las víctimas, por el lado de los imputados, ¿viste? Es como muy difícil. Pero bueno, recojo lo que vos decís y le añado esta cuestión que tiene que ver con decisiones, y también con la buena fe de todas las partes, no solamente de los fiscales, que lógicamente tenemos que estar más preparados. Te puedo asegurar que no estamos actualizados al día. Yo le decía a Bruno, él participa, obviamente tiene un recorrido académico, ni hablar mucho mayor que el mío, sin dudas, pero que es difícil seguir. Nosotros, cuando vos entras en esta función, perdés toda esa parte, porque no lo puedes hacer, tener una vida, tener un trabajo, o te dedicas a la parte pedagógica. Entonces, y a estar actualizado. Uno lo hace a reglamento con ciertos temas puntuales. Pero bueno, me parece interesante la observación, creo que tenemos que trabajar sobre eso y es un punto muy importante de vinculación para el trabajo armónico entre todos los que intervenimos en el proceso penal. Un breve comentario. Sí, efectivamente puede ser que haya veces que haya conflicto entre denunciante y fiscalía, no me cabe ninguna duda. Yo hablé desde las generalidades. En ese caso me ha tocado de primera mano. Es más, recuerdo un caso en donde yo le expliqué a un denunciante el tema de las pruebas que decía Valeria, y no había evidencia para hacer ninguna denuncia, ni siquiera, y dijo de todo y terminó diciéndome que había que derogar el principio de inocencia. Digamos, uno se encuentra con esas cosas. Entonces, sepamos que eso existe.
Y con los temas de los delitos económicos, los delitos complejos, los delitos de difícil investigación, sí, efectivamente, uno también tiene que ser crudo con el denunciante, decirle, mira, en este momento puntual están estos problemas, lo vamos a tratar de sortear. Pero después uno sigue un mandato, esto está claro. Y están los mecanismos de control y si no funcionan se denunciará quien haya que denunciar. En ese sentido, a ninguno de nosotros nos va a temblar el pulso. Pero, digo, en la generalidad de los casos uno colabora. A eso apuntaba un poco la idea. Pero sí, efectivamente, si el denunciante, uno es claro y honesto con el denunciante, y después se va a la fiscalía y no hay resultado, hay un montón de mecanismos para atacar eso. Eso no hay ningún inconveniente. Perdón, decía, Sebastián Costa pregunta, si no debería desarrollarse la revisión por otro órgano externo a la Fiscalía o al juez a cargo, porque dice que entiende que en la práctica se piensa que no es lo más óptimo que los fiscales se revisen entre sí. ¿Qué pasó? Bueno, no, para mí no. O sea, el mecanismo de control legalmente establecido en el código establece ese sistema. Incluso en derecho comparado es también la manera. Si la idea es aleccionar, si queremos aleccionar al fiscal, si queremos aleccionar a la fiscal, existen los medios dentro de lo que son las denuncias, a través de una denuncia que configure ya sea un delito, una falta. Yo entiendo que están los mecanismos dados. De hecho, la Fiscalía se ha depurado en este último tiempo de una manera que no lo hizo ningún otro. Yo sé que me van a decir que tengo la camiseta puesta en cierta forma. Y bueno, está bien, trabajo esto, le dedico gran parte de mi vida y me parece bastante lógico. Pero se ha depurado de una manera que lo hemos visto en ninguno de los otros poderes del Estado, quizá porque no se han dado casos, pero no creo, no sé, no estoy segura. Los mecanismos evidentemente funcionan, todo el tiempo se está poniendo en tela de juicio discusiones y las llevamos a la ciudadanía porque salen en todos lados y se debate, lo cual es sano y está bien, pero entiendo que el sistema de revisión establece dos órganos dentro de lo que es la política de persecución penal. Lo que pasa es que el tema es aceptar que cambió el sistema de persecución penal y que se establecen prioridades en base a los criterios de persecución penal. Si no nos hacemos a la idea como abogados y como ciudadanos de que eso cambió, no está más el principio de legalidad, que a mi gusto era meramente teórico. Es así. El fiscal regional puede determinar que en esta circunscripción judicial, por determinada cantidad de tiempo o por ciertos motivos, se le dé más relevancia a la persecución penal de ciertos delitos frente a otros. Eso lo votaron los legisladores. O sea, se hizo conforme a la Constitución. Me parece que en ese sentido no se puede hacer ningún reproche. Sí, también brevemente. Creo que era Foucault el que mencionaba siempre el mismo problema. Bueno, ¿quién controla a los que nos controlan? Digamos? Es siempre el mismo problema y siempre va a haber, siempre ante el principio de desconfianza siempre va a existir una posibilidad, una intención de un control posterior y es casi imposible de cumplir. La discusión que se tiene que dar no tiene que darse dentro del ámbito, por lo menos, de la ley, sino desde el ámbito de la discusión político-ideológica o desde la autoridad. Decir, mire, esto está decidido así, no fue reputado inconstitucional y es el fin de la discusión. Llega un momento en que hay discusiones que tienen un fin que es así, es de autoridad pura por legitimación política. Tendremos que sentarnos a discutir eso, pero digamos, si no, entramos en el problema circular y es complejo. Hay mecanismos de control dentro de lo razonable y tienen un corte, porque también si no podemos estar... Figúrense, el sistema recursivo que tiene Argentina es interminable. Imagínense si lo trasladamos también a la cuestión administrativa o discrecional de la Fiscalía de la acción. Bueno, van para largo los juicios en Argentina históricamente. Bueno, dado que nadie más quiere hacer preguntas y que los expositores fueron muy claros, damos por finalizada la jornada. Agradecemos a los dos que nos acompañaron, a la doctora Urigot y al doctor Bruno Guastella, y nos encontraremos en la próxima.